La industria de la construcción sufriendo sus mayores despidos desde la crisis de Lehman Brothers, ya no existe el ahorro que existía en la pandemia, el precio de Bitcoin desplomándose, las bolsas de Estados Unidos en máximos históricos, la deuda creciendo sin parar y las tasas de interés siguen altas. Vamos a ver qué es lo que hay detrás de este retroceso en el precio de Bitcoin, cómo se encuentra la situación económica actual y sin más introducción, vayamos con el video. Acá estamos viendo en el gráfico superior las tasas de interés de Estados Unidos y en el gráfico inferior lo que estamos viendo es el nivel de desempleo. Y este gráfico es muy interesante de ver ya que nos va a revelar un dato muy importante con relación al futuro de las posibles tasas de interés de la Reserva Federal. Si no terminás de entender cuál es la relación entre las tasas de interés de la Reserva Federal y los activos financieros como el Bitcoin, de una manera muy simple, lo que hace la Reserva Federal cuando se encuentra, ¿no?, con la subida de precios, que vaya a saber también por qué se ocasiona, una de las principales medidas que tienen justamente es aumentar las tasas de interés con el fin de reducir el consumo y que como consecuencia se tenga una baja de la inflación, ya que si no compro, ¿por qué subirían los precios? Este tipo de reducción de consumo trae como consecuencia una reducción en la actividad, ya que si no vendo, me cae el consumo, me caen los ingresos, empiezo a reducir costos y se empieza a ver el desempleo, ¿no? Entonces lo que suele hacer la Reserva Federal es por un lado analizar los tipos de interés y por el otro lado analizar el nivel de inflación y de empleo básicamente. Ellos lo ven como un costo a pagar, por ejemplo. Si quiero bajar la inflación y tengo tal nivel de desempleo, ¿me puedo bancar un poco más de desempleo? Con tal de bajar la inflación que yo creé, sí, no pasa nada. Total, un porcentaje más de desempleo no importa. Subo las tasas. Básicamente funciona así. Pero desde este canal varias veces comenté que en realidad no siempre tiene que ver que si las tasas de interés son altas los mercados van a bajar. Ya que lo que se vio con el precio del Bitcoin en este último tiempo fue un enorme bull market con unas tasas de interés altísimas. Pero bueno, vayamos a ver esto. Las tasas de intereses altas tienen como resultado, como comentamos, un aumento del desempleo. Pero vemos que tienen un delay en verse los resultados del aumento de tipos de interés en la economía. Empecemos con el 2007. Vemos que en el 2007 las tasas de interés estaban casi en el mismo nivel en el que están ahora y el desempleo todavía no llegaba, fíjense, había un nivel de desempleo, ponele que aceptable, pero luego ya cuando las tasas de interés bajaron al 0%, casi al desempleo tan alto. ¿Cómo subió el desempleo si las tasas de interés son bajas? El efecto que tiene las tasas de interés tiene un delay en la economía. Vayamos al 2000. En el 2000 las tasas de interés estaban por el 7%, 6%, el desempleo era bajo y de repente te aumenta el desempleo y las tasas de interés ya estaban bajas. Lo mismo pasó en el 89. Tasas de intereses altísimas, nivel de desempleo bajo y después tasas de intereses bajas y nivel de desempleo bajísimo. Es como que tienen una relación inversa. Y acá lo que pasa justamente es esto. La Reserva Federal lo que mira también son las proyecciones de desempleo y van monitoreando cómo va aumentando el empleo o cómo va disminuyendo. Y con las proyecciones del futuro tratan de calcular el momento justo, ¿no? El momento justo nunca llega o alguna que otra vez llega porque ya de por sí el creer que podés manejar la economía subiendo, bajando tipos, comprando, vendiendo deuda, que te salga bien todo el tiempo haciendo ingeniería social, está condenado al fracaso, pero ese es otro tema. Entonces básicamente hoy en 2023 lo que estamos viendo es unas tasas de intereses altísimas y un nivel de desempleo que todavía no se disparó. ¿Y qué es lo que vimos en la historia todas las veces? Que lo que probablemente pase es que el desempleo se empiece a disparar. El desempleo se va a empezar a disparar y vamos a tener una bajada de tipos de interés en algún momento con un desempleo más alto. Por otra parte, fíjense que el ahorro que se había acumulado en la pandemia en Estados Unidos no es que bajó ya, sino es que ya no existe, ya no queda más ahorro. Gran parte de lo que se consume se está financiando con deuda. Y miren al tema que llegamos, al tema de la deuda. Acá en pantalla estamos viendo la deuda pública y seguramente me hace decir qué sorpresa. Todos sabemos que la deuda pública está aumentando, como en todos los países. Y no nos vamos a fijar ahora en si está aumentando como tal, sino a la velocidad que está aumentando. Y lo que podemos ver es que a medida que pasa el tiempo, la velocidad a la que crece esto es cada vez mayor. Por ejemplo, tenemos que desde el 2001 hasta el 2008, en 7 años, la deuda aumentó de 5 billones de dólares hasta
9 billones de dólares y medio. Tenemos acá el colapso de Lehman Brothers y nos fijamos que desde el 2008 hasta el 2024 aumentó de 9 billones a 34 billones. Pero si seguimos reduciendo la temporalidad, vemos que desde el 2020, en el COVID, aumentó de 23 billones a 34 billones. En 4 años la deuda aumentó más de 10 billones de dólares. La velocidad a la que se está generando la deuda aumenta y esto también tiene factores inflacionarios. En la economía, en la teoría moderna, parece que no se fijan en el producto inflacionario que es el aumento de la deuda. Y se habla a veces únicamente de la emisión de moneda, y la emisión de moneda obviamente es una causa para la inflación. La velocidad de circulación también es una causa para la inflación, pero el enorme incremento de la deuda también es una causa inflacionaria que cuando se habla parece que no se tiene en cuenta, o por lo menos se habla como si no fuese un factor inflacionario. Y una manera de ver esto es que acá estamos viendo el M2, la oferta monetaria, una de las partes de la oferta monetaria, la cual incluye, muy importante, los depósitos a la vista y algunos instrumentos a plazo, pero que son mucho más líquidos que el M3. Esto es importante, ya que la inflación no son solo los billetes. La mayoría del dinero que existe en el sistema no existe en realidad. Es una creación, es un invento, no aparece, solo están libros contables, no existe en la realidad, son promesas de devoluciones. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo que vemos es que el M2 se redujo considerablemente, entre comillas, considerablemente, pero se redujo $1 billón. Y la inflación descendió, pero no descendió de alguna manera en la que uno pueda decir el problema de la inflación está resuelto. Supuestamente su objetivo es el 2% de inflación, que después vamos a ver si es un objetivo real en el que lo puedan llegar a conseguir. Entonces, acá hay que tener también una cierta precaución que si la M2 se redujo, la inflación todavía no llega al objetivo que ellos habían querido, pero ya empezás a tener símbolos de desempleo, que es lo que vamos a ver ahora. ¿No tendrás que tener un objetivo de inflación más alto? ¿De qué manera está influyendo la deuda pública a la inflación? Y este es uno de los datos más importantes. La industria de construcción empieza a sufrir mayores despidos que los que se vieron en la época de Lehman Brothers. Este dato es bastante contundente y seguramente levanta la alarma, la atención de la Reserva Federal. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Bitcoin o de qué manera puede influir? Que básicamente lo que se podría empezar a ver ahora en la economía estadounidense sea por un tema de fuerza mayor en los próximos mediano plazo o incluso en largo plazo, esto ya depende de su decisión, lo que se vaya a ver sea otro ciclo de inyección de capital, lo cual esto como factor puede tener la depreciación de la moneda, porque hay que ver si la demanda de la moneda aumenta al ritmo exponencial que está aumentando la creación de moneda, aunque específicamente no sea emisión, ya que como vimos los aumentos de deuda a un ritmo terminan generando emisión futura y hay que ver si toda esa emisión futura va a corresponder a una demanda en las mismas proporciones. Posiblemente se vuelvan a tomar medidas de expansión económica, aunque oficialmente nunca se dejaron de tomar, sino que se hacen de manera distinta. Es decir, no se estaba viendo emisión como tal, se vio incremento de deuda. ¿Cuál es el resultado del incremento de deuda? Emisión futura. La emisión futura va a estar correspondida de una misma demanda o de una demanda muy similar a la emisión exponencial que requiere el aumento tan fuerte de la deuda. Eso quedará por verse. Como factor fundamental en Bitcoin tenemos que mt.gox mueve 2.7 mil millones en Bitcoin a una nueva dirección de billetera. Bueno, lo primero que es mt.gox. mt.gox era un exchange de criptomonedas que quebró. Básicamente le está devolviendo a los inversores que tenían su dinero, sus Bitcoin depositados ahí, se los está devolviendo en estas fechas. Entonces lo que se especula es que estos inversores vayan a liquidar esos bitcoins. Es decir, que el retroceso que estamos viendo en el precio de Bitcoin es una manera de anticipar justamente esa venta por parte de los inversores de mt.gox. En otras palabras, como pasa en los mercados, adelantándose al futuro. Quiere decir que si efectivamente descuentan toda esta posible venta, cuando se venda el precio ya no va a caer más. Y una pequeña buena noticia podría disparar el precio como un cohete en estas situaciones. El gobierno alemán transfiere 172 millones en Bitcoin a múltiples ubicaciones. Esto lo que pasa es algo similar. El gobierno alemán está mandando Bitcoins a exchanges. No solo lo hizo el gobierno alemán, lo hizo Estados Unidos, pero Estados Unidos lo hizo con Ethereum únicamente, si no me equivoco. Esto también genera la posibilidad de que los vayan a liquidar y genera presión bajista en el precio. Pero desde mi punto de vista, esto lo vine comentando ya hace rato. Acá nos basamos en el análisis técnico. Y lo que podemos ver desde el análisis técnico no es otra cosa, y lo estamos comentando en todos los videos, que es que luego del ciclo alcista originado en 2023, subiendo Bitcoin ya
un 300%, era muy natural y muy común ver justamente descansos naturales en el precio. Sobre todo, acuérdense, todo el FOMO que se vino en el halving, toda la gente hablando de Bitcoin a la luna y todas esas personas básicamente en algún momento son liquidadas. Vemos que lo que se estuvo formando luego del último impulso fue un canal bajista. Estos canales bajistas pueden tener tendencia a romper al alza. Entonces, de mi punto de vista, la estructura que se está formando es un patrón de continuidad. ¿Qué es un patrón de continuidad? Un patrón de continuidad es una figura en la cual, por ejemplo, tenemos una tendencia alcista y luego el precio te hace algo así. Descansa, retrocede, te forma un canal bajista y luego el precio rompe al alza. Desde mi punto de vista, este es el patrón que se está formando en el precio. Un patrón de continuidad, un canal bajista que terminaría rompiendo al alza. Eso es por parte del análisis técnico. Y básicamente tenemos este resultado que estamos viendo ahora, sea por lo fundamental, sea únicamente por lo técnico, porque se están descontando las ventas. Lo que se está viendo es lo que se está viendo. Iremos comentando lo que pase con el precio, ya que todavía es de una manera apresurada tratar de comentar algo, porque el precio está en caída libre y no sabemos hasta dónde podría llegar.